Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Conócete. Yo soy Glafira Rocha y hoy estamos de manteles largos porque estamos en la sección Seres en Construcción, Vidas que Cambian Vidas. Y voy a tener acá acompañándonos a un gran invitado que ya tenía ganas de que nos compartiera su existencia. Recuerda que este es un programa en donde vamos a conocer la vida de una persona que ha trascendido ciertos límites de su propia existencia. Lo que buscamos en Conócete, Vidas que Cambian Vidas, es que no solo nos quedemos en escuchar una historia, sino en saber y hacer el ejercicio de que voltees a verte y te des cuenta cómo la vida de nuestro invitado va a impactar en la tuya. ¿A qué te invita? ¿Cuáles son las reflexiones que te deja? ¿Qué es lo que te gustaría mover y sacudir de tu propia existencia a través de escuchar la existencia de alguien, a través de reconocerla? Y sobre todo es una invitación para que tú mismo, para que tú misma te convoques a ti, te transgredas muchas veces, te trastoques o te retes para que te preguntes qué estás haciendo en este momento en tu vida y que después de esa pregunta que interroga por el sentido del ser, diría Heidegger, nos vamos nosotros a resignificar. Yo creo que hoy me voy a resignificar yo muchísimo porque me está acompañando el escritor Trino Maldonado y vamos a adentrarnos en la experiencia de la escritura, pero más allá del estudio, más allá de la computadora, más allá del libro. Es decir, cómo la literatura también puede llegar a la vida, cómo la literatura puede cambiar corazones, puede cambiar la historia. Y yo creo que quién más para convocarnos a este ejercicio que mi querido Trino Maldonado. Bienvenido, Trino. Muchas gracias por la invitación. Ha sido escucha de tus pláticas, de tu programa y pues me da mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues gracias a ti. Voy a contar un poquito de tu ficha curricular, pero creo que donde más te vamos a conocer es a través de las experiencias que nos vas a compartir, porque yo siempre digo que las fichas pues son eso, fichas, ¿no? Que Sí, dicen pequeñas cositas, pero en la charla te vamos a ir conociendo mejor y si algo se me pasa por acá, también le puedes sumar, ¿no? va. Bueno, Trino Maldonado nació en Zacatecas, pero vive desde el 2006 en Oaxaca y bueno, ha sido considerado como uno de los autores o escritores notables de una nueva generación de escritores hispanoamericanos. Ha sido considerado también dentro de uno de los escritores que ha tenido uno de los mejores libros del año en 2002. Y bueno, tiene varios títulos, entre ellos algunas novelas que han ganado premios, como el Premio Herralde. Seguramente me Finalista voy solamente, perdón por la aclaración. finalista. Mira, Sí. fíjense, yo ya le sumé porque quiere decir que en algún momento se lo puede ganar. Daniel Sada fue el ganador ese año. O sea, es un Bueno, honor bueno. haberlo compartido. Finalista, pero yo creo que a lo mejor mi voz es profética y por ahí también puede ser, puede ser ganador. Simplemente me adelanté a los hechos, ¿no? Gracias, Ha, gracias. ha publicado también en Alfaguara, Metales Pesados y Ayotzinapa, El rostro de los desaparecidos. Y ahorita me enseñaste un nuevo libro de una trilogía, Sí, oye. ¿no? Sí, estamos, bueno, estrenando. Justo acaba de salir. Es el tercer Sí, volumen de mi Los más reciente demonios. novela, Los demonios. Que, bueno, ya los pueden encontrar en Amazon, ¿verdad? Sí, esta es la edición artesanal que estamos haciendo a Ok. mano, así literalmente, pero la edición comercial la pueden conseguir en Amazon. Bueno, y Muchas ahorita nos vas a platicar por gracias. qué edición artesanal y por qué es importante esto para ti. Y bueno, voy a empezar ya con adentrarnos a, más allá de tu currículum, que por supuesto sus novelas han sido traducidas al inglés, al hebreo, eh, ha tenido, has estado, bueno, es que estoy leyendo y no me alcanza la vista hasta donde puse la hojita, pero has sido parte de antologías nacionales, internacionales. eh, bueno, tú y yo, haciendo un poquito de memoria, nos conocimos bien chavitos, ¿no, Trino? Sí, en un encuentro de escritores y escritoras jóvenes del Muy norte. jóvenes. Primero nos consideraron jóvenes y después me consideraron a mí del norte siendo de Zacatecas, entonces ahí quedó Exacto, conmigo, pero exacto.
Lo bueno fue que pudimos coincidir con varios amigos y amigas que hasta la fecha nos seguimos encontrando con gusto todavía. Sí, sí, nos Sí, conocimos de veras veinteañeros, ¿no? sí, sí. Veinteañeros, así con primeros libros o folletines todavía, o algunos sin publicar. Y bueno, de ahí pues hemos tenido algunos encuentros, han pasado años, y yo me he enterado sobre todo, Trino, de ti, no solo por las redes, ¿ok? Sino también por comentarios, por saber cómo te has integrado, y aquí voy a empezar ya con las preguntas, ¿no? Integrado a la vida a través de la literatura, ¿no? Pero voy a ser más específica, porque creo que eso tiene que ver con lo que yo trabajo en los programas de Conócete, ¿no? O sea, es cómo la literatura puede ir a la vida, cómo la vida nos convoca a la literatura, cómo la filosofía puede ser práctica. El desarrollo, una terapia, se lleva el día. Todos estos, sobre todo en el libro de Ayotzinapa, pero sí quisiera pues de eso. ¿Cómo es que tú, que a lo mejor igual que yo, estabas en tu espacio cerrado, en tu casa, Ujú. te, te enteras, al igual que todos aquí en México, para quienes no sepan, sé que nos ven de otros países, el 6 de septiembre de 2014, tragedias más fuertes de México, que ahorita nos va a contar más a detalle Trino. Eh, ¿Cómo sucede que dices, voy a salir del escritorio para empezar a escribir? ¿Cómo, cómo, cómo empiezas pues a integrarte a todo lo que está ocurriendo en estos hechos? Eh, y bueno, no quiero yo decirlo desde mi interpretación, sino quisiera saber qué te pasó a ti para decir, me voy para allá, quiero escribir sobre esto, y ya no voy a ser nada más un escritor de ficción que se inventa historias ahí eh, en su espacio, sino me quiero integrar a un proceso de vida que impacta. Es bien compleja la respuesta. Yo venía también te platicaba hace rato que vengo con la expectativa también de encontrar quizá más preguntas sobre mi proceso y sobre mi vida que respuestas, que Sí, justo quien se embarca en este tipo pues como despejeo hacia uno mismo, que el camino constante suele estar tapizado de preguntas y preguntas que nos vamos elaborando sobre nosotros mismos y sobre las versiones que hemos construido también de nosotros mismos, de nosotras mismas. La inquietud por lo social, por llamarle de alguna forma, estuvo en mi literatura, en mi obra, por llamarle de alguna forma, desde mi primera novela. Es como paradójico porque es una novela que se sitúa en Europa. Yo tenía sí. 25 años cuando salió en Joaquín Ortiz. Tuve también la suerte de que los editores de Joaquín Ortiz en esa época, creo que fue 2000, ay, no, ya estaba, cuando éramos jóvenes, bueno, tú eres joven todavía, Los pero dos. mi novela estaba ubicada en la Austria socialdemócrata. Entonces, no sé, venía de estas lecturas centroeuropeas, creía cuando era joven que lo literario tenía, no sé, por las traducciones quizá que recibíamos de ciruela, cantilado, anagrama, que los temas grandes, los temas con mayúscula, quizá obedecían a esa parte del mundo y que la condición colonial nos hace creer también que quizá son de segundo orden los temas de los que pudiéramos ocuparnos desde nuestras realidades. Y pienso, digo, no me arrepiento, no invalido esa novela, pero desde entonces el tema social me inquietaba. El zapatismo me resonó desde el levantamiento ya público del EZLN en los años 90, cuando yo entré transité de la secundaria a la prepa, pero era un mundo muy lejano al mío. Yo nací en Zacatecas y vivía ya hasta los veintitantos años. Yo me vine a Oaxaca a los 30, ya a los finales de a los 28 años me parece. Pero no sé si compartas conmigo esa visión que desde ciertos
estados, ciudades, pueblos del norte o del Bajío, a lo mejor nos parece distante toda esa realidad del sureste, donde ahora Sí. habito, por ejemplo, pero me inquietaba mucho y no encontraba, pues, formas de organización, no, de entrada no, discursos afines, lecturas afines, algunos autores que me empezaron a llamar la atención desde que escribí mi primera novela, pues son autores, ahora sé que pertenecen a las colonias, a las que fueron colonias de la antigua Commonwealth de Reino Unido, pero son historias ya narradas desde las colonias, como novelas anticoloniales, pero yo no las leía en esa clave, me parecían interesantes, por ejemplo, Coetzee, este autor sudafricano, por nombrarte alguno. Y siempre tuve esa inquietud. Cuando me vengo a vivir a Oaxaca por invitación de un taller del maestro Francisco Toledo, que abrió un centro de las artes aquí en San Agustín, Etla, eh, abrieron 5 lugares para escritores jóvenes de fuera de Ujú. Oaxaca y mi proyecto para novela quedó. Y llegar a Oaxaca, ahí sí fue como, pues caí en organización. La tradición oaxaqueña de organización está arraigada en las formas de vida de los pueblos. Creo que justo por eso no se ha destruido, no se ha despojado de recursos, no han entrado megaproyectos de muerte como en otras regiones, porque la organización está arraigada en las formas de vida, en la fiesta, organizaciones que tienen que ver con la vida, con la resistencia, con la lucha. Y a mí eso me sorprendió porque es otro país, literalmente. Estar expuesto a tantas lenguas también. Tengo amigos y amigas escritoras que hablan zapoteco, no sé, chontal, zapoteco de la Sierra Norte. Fue como sumergirme en una realidad bien rica también. Y eso, y además el 2006 fue muy álgido para la vida en Oaxaca, porque a partir del plantón de profesores a inicios de año, como su demanda tradicional por mejora de Sí. condiciones laborales, pues escaló y la sociedad en la ciudad de Oaxaca y en todas las regiones se sumó al movimiento. Los 3 poderes del Estado, al cabo de unos 6 meses, estuvieron diluidos y la gente fue la que tomó eh, las responsabilidades de la vida organizativa en la ciudad. Hubo, no sé, a lo mejor alguien por ahí recuerda las imágenes de las barricadas como la Comuna en París. Este movimiento fue luego modélico incluso para gente que venía de Europa, porque fueron al menos 8 meses que la gente, la organización desde abajo, tomaron pues, el gobierno, el autogobierno. Y mi novela, todo esto no te lo platico gratuitamente porque una novela que se llama Teoría de las Catástrofes, que publiqué unos años después, inicia justo ahí con ese germen de esa insurrección, pero ha estado ahí esa inquietud y de alguna forma como que atraigo también, siempre termino involucrado en estos temas porque son temas que me han inquietado, llamado la atención. Y el 2014, eso sí fue bien complejo, ¿no? Porque creo que como sociedad, como país, como personas, no estábamos preparados para una tragedia así. Y te lo digo hoy, no estábamos preparados porque parece que hemos trivializado este tipo de tragedias. Más adelante podemos hablar de este fenómeno que parece imponer una narrativa desde el poder donde se reducen a cifras las víctimas, los desaparecidos, los casos de feminicidios, los casos de asesinatos. Y la cifra más reciente, según Quinto Elemento Lab, es de 5.600 fosas clandestinas con restos humanos en todo el país. Si nos hubieran dicho eso hace 10 años, es como, no sé, se hace una revolución, te explota la cabeza, es como ni siquiera me puedo imaginar, es como más de un estadio Azteca lleno de restos humanos por todo el país. México es una fosa y creo que cada vez somos más, también es entendible que nos protejamos y que esas cifras no las trivialicemos, pero ya no nos duelen
como cuando nos dijeron, hay 43 chavos que desaparecieron y no sabemos cómo, y parece ser que hay una versión del Estado que dicen que fueron cremados en un basurero. Y es como, a ver, espérame. Y además la imagen de Julio César Mondragón con el rostro Sí, desollado fue sí, fuerte. Yo me acuerdo que fue muy, muy fuerte. Mientras te lo digo, se me pone claro. chinita la piel. Pienso que como sociedad nos Trino, ¿y movemos. podrías nada más narrarnos brevemente, te decía hace un rato, para las personas que a lo mejor no Sí, saben, para aquellos que aunque parezca imposible, no se enteraron? Me bueno, refiero a sí, sí, mexicanos sí. que no se enteraron, o sea, ¿qué pasó esa noche y en la madrugada? O sea, claro, sin entrar en detalles que igual, este, podremos ir desglosando a lo Claro. largo del programa, pero sobre todo para aquellas personas que nos ven en otros países y que a lo mejor Ujú, no claro. comprenden del todo. A ver, cuéntanos. Sí, de acuerdo. Es complejo de explicar. Eh, Nos iríamos un poquito Ujú, más atrás. Creo que cuando el gobierno de derecha de Felipe Calderón gana las elecciones de forma dudosa, como se ujú, rumoraba que hubo fraude, fueron unas elecciones oscuras, y lo primero que hace en el 2000, me parece que fue 2006, es implementar una guerra, este tipo de guerras contra el narcotráfico, que ya ensayó sí, Estados Unidos, que se ha ujú, ensayado Colombia, en muchas partes de nuestro continente, con historias trágicas que ya conocemos de desaparecidos, de asesinatos selectivos, y esa guerra ha ido escalando. En la cúspide, durante el siguiente sexenio, en 2014, de esta guerra mm, contra el narco, pues, entre comillas, pero que en realidad es contra insurgente y es contra grupos, organizaciones que le son incómodos al poder para implementar sus políticas de desarrollo y políticas sociales. Los estudiantes de Ayotzinapa es una normal rural, ujú, existen desde los años 40, me parece, como escuelas para formar profesores en comunidades rurales, comunidades de familias de campesinos, en zonas, sobre todo paupérrimas en México, como en el caso de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, pero también Estado de México, Zacatecas. Hay varias normales rurales que tienen la misión de formar profesores que van a ir a estas comunidades a enseñar, ujú. y no solo eso, tiene una tradición también importante de pensamiento crítico. De ahí Okey, han germinado movimientos guerrilleros o alzamientos también importantes que han puesto al poder en aprietos, como el caso de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, ujú, Genaro Vázquez, y tradicionalmente, por lo mismo, el poder, el partido en el poder, las ha visto como semilleros de conciencia y por lo tanto una amenaza, y han estado vigiladas todo este tiempo. El 2014, la noche del 26 de septiembre, ocurrió que mientras los estudiantes iban a una actividad a una ciudad vecina, a unas 2 horas de distancia, a Iguala, desde la normal, para hacer un boteo, para pedir apoyo ujú, económico a la gente de a pie, para poder ir, ahí está ujú. como uno de estos símbolos que encontramos después cuando narramos este tipo de tragedias. Lo paradójico es que los estudiantes de Ayotzinapa, para ser profesores, estaban juntando viáticos para Ujú, ir a la manifestación del 2 de octubre. El 2 de octubre ocurrió sí, la mayor masacre de estudiantes que ha habido en México, del 2 de octubre de 1968, el año de las Olimpiadas en México, sí, y estaban como cada año juntando recursos para poder asistir a la capital de sí, México, y fue cuando se monta un ujú, operativo entre policías municipales, estatales, Policía Federal, Ejército, está sí, comprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cercaron la ciudad, y los 5 autobuses en los que iban repartidos los estudiantes, una vez que querían salir de la ujú, ciudad a las 10:30 de la noche, fueron detenidos y ellos fueron desaparecidos, y algunos, por lo menos 3, fueron asesinados allí. Entonces fue sí.
Ha sido pues un crimen que muestra, en mi opinión y en la opinión de los expertos de la Comisión Interamericana, pues un crimen de Estado, porque Sí. de simbiosis entre crimen Ujú. organizado o eso que le concebimos como crimen organizado y el Estado mexicano. Por eso creo que Sí. nos dolió mucho. Fue la primera de muchas de estas tragedias que hemos vivido como país. Y En hay un esta- momento en el que tú te vas a recabar testimonios. ¿Cómo decides hacer eso? ¿Cómo es romper? Porque sé que, bueno, dentro del ejercicio periodístico podría ser como algo, digamos, regular, ¿no? O sea, vas y recabas testimonio para hacer una nota. Pero aunque me estás contando ahorita, o sea, que ya había antecedentes que te acercaban a quererte de alguna forma involucrar en estos procesos, tengo entendido que no había pasado. ¿Por qué acá dices, me lanzo, tomo testimonio, quiero hablar sobre esto y ahorita seguramente te voy a preguntar, o sea, que a lo mejor es probable que ibas con cierta ingenuidad, me imagino, y no sé si te imaginabas todo lo que te ibas a encontrar ahí, todo lo que te iba a impactar y bueno, ya no me adelanto, pero cuéntanos, o sea, porque sí tengo como esa duda, o sea, Sí, ¿en qué creo que momento dices, a ver, voy a ir? Creo que esa es la bisagra, justo le acabas de dar a, creo que ahí es Ujú, el tema que hoy no, nos ocupa es como un punto de inflexión en mi vida y también en mi quehacer, que en este caso es pues contar historias, escribir ujú, historias que salen en formato de libro. No me había acercado así de lleno a la realidad. Había hecho trabajo de campo, eso sí, para mi novela más reciente, desde el 2006. Me inmiscuí, me metí a una ujú, mina de oro y plata en la sierra. ujú, Eh, Mi trabajo periodístico tampoco era muy formal. En algunas revistas, pues entrevistando como me gusta mucho la música, mis entrevistas habían sido no sé, de rockstar, de músicos, ujú, como algunas entrevistas como a gente muy conocida pero ahí está es diversión, es como casi platicar entre colegas. Pero yo no tenía ninguna experiencia ni de acompañamiento de víctimas, cómo hacer este tipo de entrevistas cuando ocurre un proceso traumático, que eso es bien delicado. ujú, La gente no está preparada para hablar. Las familias de los desaparecidos, lo último que quieren es estar reviviendo esa historia. o Y uno, revictimizándose y perdón, pero además, me sí, imagino contárselo a un extraño, porque al esa es principio la eso otra. eras, ¿no? Sí. Pero fíjate que ahí fue justo creo, desde mi punto de vista, y creo que las tías de Ayotzi también lo pueden constatar, si Mm, no, no te lo contaría así, es que nuestro proceso fue bien distinto, ahorita te puedo ajá, contar cómo fue. Yo, bueno, para responder tu pregunta, yo estaba en la Feria del Libro de Buenos Aires, estaba viviendo mi vida ajá, de escritor, promocionando mi novela sobre el movimiento del 2006 en Oaxaca, que salió justo, en ese año saqué otro libro, no me acuerdo, pero yo estaba en una feria del libro, regresaba de Argentina, me había quedado 3 meses. Coincide, y ese también tiene que ver con algo muy personal, que mi tía, que fue profesora, mi tía ujú, Laurita, se enfermó, fue como mi segunda madre, ella me enseñó a leer, era maestra, como los maestros siempre han estado ujú, muy cercanos, los chavos estaban preparándose para ser profesores de sí, primaria, también de como mis primaria. tíos, como mi mamá Ujú, que fue profesora. Y fallece mi tía como en esos días. Fue como un proceso de duelo casi constante todos esos años. Ahorita podemos platicar de eso, pero me quedé sin una interlocutora, porque ella era de mi familia, era quien estaba al pendiente de lo que yo escribía. Como siempre ha ujú, sido como un objeto extraño o una persona, como esta vocación extraña de, ay, bueno, tenemos al sobrino, al hijo que escribe, a lo mejor se le pasa y después ya se consigue ujú, un trabajo. Pero ella sí lo tomaba muy en serio, como, sí, qué bueno que te invitaron a tal parte, qué bueno que salió tu libro. Y me quedo sin esa interlocución y al mismo tiempo pasa Ayotzinapa, fue como, creo que tomé la decisión después de que fallece mi tía, estuve expuesto como creo que mucha gente
pues esa conmoción, ese trauma de Ayotzinapa se tradujo para la gente que no es de México en marchas multitudinarias. No Ujú. sé si recuerdan, pueden buscar las primeras marchas que hubo para Sí. apoyar la verdad sobre el caso Ayotzinapa fueron no solo multitudinarias, allá en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas Mm. principales del país, acababa la marcha llegando a la plaza principal, al Zócalo, y seguía la gente llegando hasta me acuerdo que 10:30 de la noche seguían llegando mares de gente, pero además como del poder político y simbólico que tuvieron y de juntar a gente de diversas opiniones políticas, gente que no estaba politizada. Yo vi marchar a monjas, como un colectivo de monjas o una Sí, congregación, no sé cómo se llama, junto a anarquistas. sí. Y en medio iban las compañeras feministas con las batucadas y luego los profes. Fue muy emotivo. Esas marchas, yo creo que Mm. no he vivido nada así de fuerte. Y más adelante me tocó ir acompañando el cerco de las familias, o sea, estar adelante con ellos Ujú. en esos años. Pero yo me preguntaba como, ¿qué puedo hacer? Desde la escritura, desde mi quehacer, ¿cómo desdoblas, cómo pones al servicio, por decirlo de alguna forma, Ujú. tu, para la cosa técnica para la que estás adiestrado o entrenado, no Sí. eres tan malo? ¿Cómo le aportamos un poquito para estas familias, para este movimiento? Porque a esas alturas ya se congregó un movimiento. Y pensé que quizá podría conseguir algunas entrevistas, algunas historias. Y yo me fui a Guerrero, de Oaxaca, dejé mi casa, agarré una mochila, Ujú. pensando que me iba a ir un fin de semana. A mi editora Vietnica, de mi columna desde hace muchos años, estábamos en la revista MX y le conté que, pues, cómo veía que a lo mejor Ujú. sacaba alguna historia. No sabíamos. Y ella me recomendó que no fuera. Como toda la gente, no Ujú. sé si recuerdas, en esa época había mucho temor, porque creo que Pues claro. justamente este tipo de recursos del Estado, de los gobiernos, son para infundirnos temor como sociedad, Ujú. como una pedagogía, una didáctica del terror. Aquí están los cuerpos no combatientes, se los dejamos como recordatorio, como advertencia de lo que puede Sí. pasar a la comunidad si se atreven como no sé, como a cuestionar. Pero a ver, ¿tú ibas con miedo? ¿Tu familia tenía miedo? Sí, todos. En esa época, mientras te lo cuento, ahorita lo puedo platicar, pero es que Mm. todo mundo, todo mundo estábamos con un terror. Las primeras semanas que yo estuve en la normal de Ayotzinapa, ese ambiente que se sentía ahí era muy pesado, era lúgubre, Mm. o- no he sentido una cosa igual porque era como un peso, Sí. como Ujú. una tapia encima. Además, bueno, las familias, no había música, había un campamento en la normal. Te lo Ujú. describo un poquito. Llegabas al normal de Ayotzinapa, que es un antiguo casco de hacienda. En el centro, como todas las normales, las escuelas, hay una cancha de básquet y alrededor de esa cancha se formó un campamento de voluntarios, organizaciones, llegaba gente de todos los países, llegaba gente de Europa, de Estados Unidos, Médicos Sin Fronteras, de Sí. Francia, había un campamento gigante de periodistas de los que estudia Ujú. Alemania, Reuters, sí, había un montón de gente, pero el ambiente que se respiraba era de temor y de que en cualquier momento podía pasar algo, porque sí había sobrevuelos de las Fuerzas Armadas y de las policías, y de infiltrados también hubo en ese tiempo, Claro. después se comprobó, pero sí, vivíamos con mucho temor. No me puedo poner ni siquiera en el lugar de las familias, pero quienes estábamos ahí al Mm. principio sí lo veíamos Y aparte Guerrero, esa época sigue siéndolo, pero en esa época empezó a haber en Chilapa, en Tixla, en esos municipios cercanos a Ayotzinapa, empezaron a ocurrir una ola de levantamientos, desapariciones, asesinatos. Claro. Hubo un toque de queda, a las 8 de la noche ya no podía estar en la calle porque directamente te decían que te Y, iban y a... mientras eso ocurría, o sea, ahorita dijiste algo que me gustó mucho, o sea, es como poner al servicio tu oficio, ¿no? O sea,
eso era como mucho más poderoso, esa parte era mucho más, digamos, eh, importante para ti que el miedo, o sea, trascender el miedo por poner al servicio tu oficio, o era más por la idea de quiero escribir esto para compartirlo, o sea, era más el oficio o poner al servicio el oficio. Mm, Quería compartirlo, tenía ganas de compartirlo. Ajá, Una vez que fueron tres momentos, que fueron, bueno, por ahí es paradójico porque como artistas muchas veces, con toda la buena voluntad que tenemos, sí, sobre todo quienes somos de ciudad, bueno, yo vivo en Oaxaca, pero es una ciudad, ujú. eh, tendemos a pensar que las necesidades del otro, de la otra, son similares a veces a las nuestras Ah, y sí, que quizá, sí, pues que mi vocación iba a ser súper útil si yo llegaba como el escritor y iba a contar las historias de ellos con, ya. ujú, Y no, me di cuenta de que no, que era como el oficio en ese momento, por lo menos en los primeros 3 meses, pues era un oficio inútil, así en pocas palabras. Entonces, después con un colectivo de egresados de Ayotzinapa, lograron que el comité de estudiantes de Ayotzinapa me permitiera dar un taller allí. Así como, bueno, ¿y qué hago? Pues ya ajá. estoy viviendo aquí. ¿Ahora qué hago? Pues quiero Pero, seguir. ¿ya cuánto tenías ahí? O sea, el fin de semana ya, En enero, ¿cuánto? eso fue ya enero. Para cuando empezó Ajá, mi taller ya iba un mes. okey, O sea, yo estaba ahí como, sí, bueno, yo quiero hacer algo. En el Inter, pues iba a cargar las cajas. Llegaban víveres, llegaban provisiones todo el tiempo. Había ajá, camiones, camionetas, gente. Llegué a ver gente, paisanos mexicanos sí. que vivían en Estados Unidos, que se venían en caravana en sus coches con su familia a traerles víveres a las familias. Era impresionante. Eh, las Black Panthers llegaron ahí, o sea, se congregó así como las Y y en es resistencias y en ese inter, o sea, como haciendo ya una introspección, ¿qué te iba pasando a ti? O sea, ¿qué iba cambiando en qué iba cambiando en Trino? O sea, porque claro, yo supongo, o sea, te vas con una intención que por supuesto, era muy loable, era esto que me decías, no poner al servicio, de alguna manera era para mí, o sea, es como un llamado que escuchaste y que dijiste: "Voy con todo y miedo". Pero yo creo que cuando te enfrentas a esta realidad y donde dices, pues, la escritura es lo que menos funciona en este momento, ¿no? O sea, Sí, recuerdo que llegué a ver fotos tuyas, o no sé si ya se me revuelven con tanto tiempo, pero como hasta lavando ollas, o sea, como sí, talachándole, pues, como decimos acá, o sea, entrándole a todo. ¿En qué momento escribías? O si decías: "Es que esto ya es lo de menos", ¿qué iba pasando ahí? Pero, ¿en quién te ibas transformando tú? Porque yo creo que en 2 días ya no eras el mismo. no, o sea, se volvió, bueno, mi taller, así como Ajá, bueno, por ejemplo, uno de los chavos de los normalistas en una protesta contra el batallón 27 de Iguala, contra el ejército, ujú, pues lo golpearon y lo lastimaron de la córnea. Pues no podían ni leer. Entonces, con mi taller, mi intención es que ellos, los sobrevivientes, contaran su historia, las familias, con sí, darles herramientas para que ellos pudieran contarse a sí mismos, como un proceso a lo mejor no sé si de catarsis o terapéutico, que quedara esa memoria, esa constancia, y tampoco era un taller que a veces jalaba y a veces ujú, no, pero todo el tiempo había labores, eso sí, como en los pueblos, en los pueblos, pues y ese es un ujú, aprendizaje zapatista también. Generalmente la gente que se acerca a comunidades zapatistas pretendemos ofrecerles las cosas que mejor sabemos hacer. En este caso, un taller de narrativa o contar los perfiles, pero ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Gracias, lo apreciamos mucho, pero ahorita no necesitamos eso porque ya nosotros nos ajá, contamos de otras formas, tenemos otros procesos, pero pues ahí estamos levantando, no sé, no sé, una clínica y okey. necesitamos poner los adobes o los tabiques. Y en este caso el campamento, pues había ollas todo el tiempo había trastes sucios porque comía muchísima gente. Ujú.
Y pues me empecé a ser amigo de las mamás y los papás que trabajaban en en la cocina. Ujú. Ahí estaba la tía Delphi, el tío Bernabé, no sé, eran varios. Y pues yo estaba ahí, comíamos y pues yo no sé cocinar, bueno, ahora sé cocinar un poquito mejor, pero pues, siempre había trastes sucios, entonces la cocina también creo que en las resistencias, en las luchas, la cocina es un lugar súper importante. Si no hay comida, Claro. no funciona la resistencia. Y que es algo que no, como que no dimensionamos, bueno, quienes estamos fuera, ¿no? O sea, es como, Ujú. ¿cómo le hacen? ¿Quién se encarga? Supongo que se va haciendo una organización, no sé si espontánea, si alguien empieza a dirigir. ¿Tú ibas tomando nota de todo esto? ¿Ibas Sí, tomando pero nota de sí. los acontecimientos? Y me surge una duda, ¿también tomabas nota como una bitácora de vida? O sea, como qué te iba pasando a ti. No, fíjate que eso fue parte de los cambios, regresando a tu cuestionamiento original. Primero es, pues bueno, eh, como no imponer, es uno de los principios zapatistas. A lo mejor uno va con la idea de imponer pues su quehacer, su función en la colectividad, pero resulta que no es, en ese momento no es necesaria, urgente eh, puedes hacer otras cosas, como más bien escuchar. Y pues tú escuchas que en la cocina hace falta gente que trabaje, pues vamos a trabajar en en la cocina o en los baños, de lo normal, que ahí siempre se necesitaba quien limpiara. Y el día sí llevé una libreta que curiosamente me robaron. Traía una libretita donde apuntaba cosas que no tenían que ver conmigo. Ese fue, yendo Ujú, a tu pregunta inicial, como el desplazamiento que noté que comencé a hacer con respecto a mí. Ya no era yo quien se ponía en primera persona, sino que estaba desplazando lo que había que contar a las familias. Entonces, mis notas, yo me acuerdo de esa libreta que después me robaron, ahorita te ujú. cuento, pero eran datos, detalles, mucho detalle, como cuántos tenía contados el camino que hay de la cancha principal hasta la carretera por la puerta trasera de la normal de Ayotzinapa, los contaba escala, es que era todo el día estar ahí, era también mentalmente era muy desgastante, pero eran como notas muy triviales, como de qué color eran pues los colores de los salones, de la ropa de la Mm, familia que llegaba. Creo que a alguien le pareció a alguien ajeno le pudo haber parecido como no sé, como una libreta de algún espía o de algo así, como alguien que estaba mm, registrando, porque yo suelo ser muy minucioso con mis notas cuando voy a escribir algo. Me gusta guardar los detalles, como por ejemplo, eh, no sé, si a alguien le quedaba un saco grande de la gente que estaba ahí, como me parece como muy contrastante, me dice sí. mucho que su saco le cubra las manos o que traiga los zapatos desgastados o que use guarache, no sé, como cosas así. Y en enero fue cuando me robaron mis cosas, me abrieron mi mochila, me sacaron cosas. Mm. Curiosamente, yo siempre traigo mi música, mis audífonos y mi iPod es como, no me separo de ellos y eso no se lo llevaron, pero sí se llevaron mis apuntes. Ahí Oh, sí tuve mucho miedo. Con, claro. con- Hablé con mi editora, no sé, a mi familia nunca le dije, no quería asustar a mi mamá, que mi mamá empezó a enfermarse, eh, Ujú. tuvo cáncer como en esa época, todavía no estaba diagnosticada, pero no quería importunar ni estresar a nadie en mi familia. Entonces fue un proceso que yo también llevé un poco aparte, pero la vez que me robaron sí sentí temor porque sí me sembraron una señal de que ya sabemos que estás aquí, Ujú. no nos vamos a llevar cosas valiosas, como mi iPod, Sí. que para mí era súper valioso con mi música de todos los días, mis audífonos, pero una libreta de esas baratas, libretas de tránsito que compras súper barata, Ajá. esa no estaba. Y es como, chin, alguien ya tomó aquí nota y no sé ni quién es, como puede ser no sé, del narco, Pero es pues curioso, o sea, si te roban un iPod o una grabadora, lo que quieras, ¿no? uno Eh, pensaría, ¿no? sí, pero no es tan íntimo.
o ¿no? sea, no está entrando a un espacio íntimo, o sea, aunque sepa tu música, incluso el sea una y todo, pero de alguna manera, o sea, para nosotros, o a mí en este caso, si me robaran mis notas terapéuticas con las personas que yo tengo sesiones, ahí, o sea, ahí sería como, no solo están irrumpiendo en mi interpretación del espacio terapéutico, sino en el de la otra persona. Y en este caso, o Además, sea, sí, era el de también el de las otras personas, o sea, no solo tu mirada era lo que estaba ahí, sino la mirada de la exposición, o sea, y que tú ibas tomando nota, o sea, y que sí, claro, que es como muy, muy impactante. Entonces, a partir de eso, sé que empiezas como a involucrarte cada vez más, empiezas a tomar testimonios y creo que eres de las pocas personas a quienes se les permitió tomar testimonio, ¿no? sí, bueno, no por, como por vanagloriarme de eso, pero Ujú, fue una decisión de asamblea. Eso para mí es ujú, importante. Otro de los aprendizajes zapatistas, no suplantar la voz de, porque hubo varios ejercicios de libros, de ujú, crónicas sobre Ayotzinapa que no los invalido de ninguna forma, que tuvieron también como un propósito pues muy desinteresado y muy, creo que muy honesto también, así como hubo otros ujú, libros o ejercicios de escritura que son francamente oportunistas, si podemos decirlo. ujú, Pero en ese caso el libro fue consensado, fue el consenso. sí, Yo pensé que de eso podemos platicar después, cuando ya les enseñé el resultado al final de un sí, año de sí, escritura. Yo dije, me van a correr de aquí, no voy a volver a Ayotzinapa. Después de que lo lean, ya no van a volver a hablar, pero fue lo contrario, fue por consenso, como el libro. John Gibler, otro ok, amigo, un periodista de Estados ujú, Unidos, pero que es bien mexicano, él sí, estuvo trabajando en su libro al mismo tiempo que yo. Paula está, ay, híjole, no le quiero agregar, está, ay, Paula Mónaco, también estuvo trabajando en su libro en esas fechas, pero desde otros ritmos, otros tiempos, desde el respeto a los tiempos de las familias, como otras dinámicas ujú, bien distintas a las de estos periodistas que bien dices, llegaban para como poner la cámara a las mamás y casi decirles, a ver, llore, porque ya me tengo que ir mañana, tengo que llevar material. Pero bueno, el temor, me preguntabas que si sentí temor, esa vez me sentí vulnerado, así, tal cual. sí. Yo me acuerdo que cerraba la puerta de mi dormitorio con sillas y no dormía bien, estaba todo el tiempo muy estresado, como muy alerta. Y hubo un momento en que dijiste: "Mejor me voy, ¿qué estoy haciendo aquí?". O sea, Sí, ¿qué muchas pasa? veces. Había pasado, regresando un poquito a noviembre, cuando ocurre la desaparición de los normalistas, hubo una marcha muy grande en México. Yo estuve allá, fui a esa marcha desde Oaxaca. Hay Ujú, un chavo desaparecido de Oaxaca, Cristian Tomás. Sus papás son aquí de Tlacolula, muy cerquita de mm, Oaxaca. Su mamá, doña Lucy, vende chocolate en el mercado de Tlacolula. La primera marcha la hicimos aquí en Oaxaca o en apoyo a Cristian, sin saber todavía ujú, las dimensiones que iba a tomar la desaparición. El maestro Francisco Toledo se sumó con unas veladorcitas, fue muy simbólico, muy bonito. Y después ahí fue como la primera vez, pero esa marcha del DF hubo una represión de policías como pues granaderos o como estos halcones, los halcones que reprimieron en los setentas, gente de sí, civil que reprimió a la marcha y yo estuve ahí, me tocó, detuvieron a 12 personas que me parece que se llevaron al un penal de alta seguridad, así un automático. ujú, Entre ellos estaba un doctor chileno, no sé si, de gente que se puso de rodillas en el Zócalo a cantar el himno nacional. Yo estaba en la esquina bueno, no conozco mucho el DF, pero como esa esquina entre Madero y el lado izquierdo, había una foto de proceso, había niños, me estaban golpeando y a mí me pegaron con escudos, con gases. Como esa fue la primera vez que nos quisieron sembrar ese miedo y que bueno, sí lo lograron. Yo hablé con mis editores de MX, otra vez eran como saludos a Nacho y a Vietnica, y les dije, pasó esto, como, ¿qué hago? Y nos venían además, se subieron al Metrobús,
fueron siguiendo, nos fueron persiguiendo a muchas personas. Y mi editor, Nacho Reina, me acuerdo que lo primero que me dijo, estos cabrones quieren que sintamos miedo. Mañana en la mañana me entregas una crónica de todo lo que pasó y te la publicamos. Y yo así como, ¿en serio? Sí, sí, como es que como la escritura, como... Pero ¿en qué momento tenías tiempo? O sea, de sentarte, No, de le dije escribir, como, no, yo estaba todavía lleno de gases sí, lacrimógenos y de extinguidor. Y le dije, no, espérate, todavía está por la ventana viendo a ver si sí. no me habían seguido. Me dijo, piénsalo, pero yo siento que ahí hay algo. Ujú, Y fue lo primero que escribí sobre Ayotzinapa, la crónica de la represión, no me acuerdo, ujú. fue en noviembre, pero fue fuerte, pues, esa primera vez, y fue como ahí, como la primera vez que dije, chin, esto es como, no sé, esto es en serio. Después que me hice amigo de todas las familias. Mayra, la tía de, de Cristian, uno de los chavos de ahí de Tixla, me dijo, ah, Trino, ¿y por qué no te subiste al camión con nosotras y ya nos íbamos? Y yo, pues porque todavía no las conocía. Y dije, no, es que no te hubieras quedado, te hubieras venido con nosotros para que no te pegaran. Pero a ver, ahí te detengo un poquito Sí, porque esto se me hace importante, o sea, es esta palabra, empezaste a conocerlas, o sea, sí, empezaste a conocer a las familias, sé que te involucraste de manera muy directa, o sea, yo diría de alguna manera, no sé si usar la palabra adopción, ¿no? O sea, como una adopción, como una mirada, ¿no? Entonces tú empiezas a recabar estos testimonios y en otra conversación yo te preguntaba, o sea, eh, al pasarlos, o sea, claro que hay una interpretación, claro que hay una limpieza del lenguaje, claro que, o sea, ¿qué tanto lograbas, eh, pues, construir el discurso? O sea, porque a veces, pues, las palabras no son suficientes, o sí, sea, ¿cómo irlo poniendo ahí y que no quedara como irrespetuoso, o sea, esto que decías hace rato de las cámaras, ¿no? O sea, de llegar, poner la cámara, pero también decirle a alguien, a ver, cuéntame qué pasó, o sea, de hecho, hago un poco la analogía y por supuesto con sus marcadas diferencias en el trabajo de la psicoterapia, en donde hay temas que a veces eh, necesitas ganarte el derecho de preguntarlos en la terapia. sí, Así decimos, o sea, necesitas ganarte el derecho para que, supongamos, una persona que intentó quitarse la vida, te lo diga. O sea, aunque sabes que llegó a ti contigo por esa circunstancia, no es lo primero que le vas a preguntar, no es lo primero que vas a pedirle o que se vulnere, a menos de que tenga una necesidad de compartirlo, ¿no? En el caso de la terapia es muy diferente porque son personas que vienen a la terapia. En este caso, tú fuiste el que iba a recolectar esos testimonios y yo lo comparo un poco también sí, desde mi oficio, ¿no? O sea, porque eh, hay que ganarse la confianza y a veces puedes llevar muchísimas sesiones y no te la ganas y no te lo va a decir y no puedes como presionar a la persona para que lo narre. O sea, ¿cómo lo hacías tú? O sea, como terapeuta, tenemos un método, tenemos una, digamos, una, una práctica, en mi caso es la fenomenología, o sea, de cómo acercarme al otro desde mis propias construcciones del mundo, porque jamás voy a vivir la experiencia del sí, otro, pero sí comprendiéndolo, ¿no? O sea, yo a lo más que puedo llegar esa, desde la fenomenología, es a comprenderlo desde mi propia interpretación, porque jamás lo voy a vivir como lo vivieron ellos, ¿no? ¿Cómo le hacías tú para que esa sensibilidad estuviera presente, por llamarle de alguna manera, y que no irrumpiera, o sea, y que no fuera como de alguna manera presionar o confrontar, porque a ti te pudo elegir la asamblea, ujú. pero aún así las personas podían decirte, pues te eligió la asamblea, pero no sé si quiero dar mi testimonio. Pero eso fue mucho tiempo después. Ujú, Antes, bueno, mm, en algunos conversatorios de periodistas, sobre todo compañeras, mujeres, bueno, varias compañeras ujú, que están haciendo periodismo en esta guerra en tiempo real. Se ha hablado mucho, por ejemplo, Marcela Turati menciona el hecho de que
como sociedad nos han dejado desapalabrados. Y yo entiendo un poco desde lejos también que el trauma, en el caso de una desaparición, por ejemplo, una desaparición forzada, implica como una ruptura, una fractura, una dislocación de la cronología, del tiempo. Mm. Por ejemplo, en el caso de las familias de Ayotzinapa, cuando desaparece un hijo, ya no pueden trabajar la milpa. La mayoría son campesinos, campesinas y viven Mm. de los ciclos del campo, de las tierras. Pero esa pérdida de la cronología, de la línea del tiempo, también se disloca en el momento que ya no pueden hacerse cargo de los ciclos de la tierra. Es como un trauma Sí. que no solamente en el sentido, ya no hay sentido, como un hijo desaparecido, no es que esté muerto, no puedes guardar luto y no puedes cerrar Ujú. el ciclo por más doloroso que sea, sino que todo lo que me contaban las mamás y los papás, es que cada vez que se despertaban, tenían tanto la esperanza como el dolor terrible, lo describen Ujú. como un desgarrarse el corazón, de que su hijo pudiera estar tanto vivo como muerto. Y Ujú. se levantaban todos los días con esa esperanza y ese dolor, como conviviendo con un Ujú. binomio que convive todo el tiempo en sus cuerpos. Y no me imagino algo más terrible que eso. Y volver a narrarlo es revivir ese dolor otra vez, para el que no hay palabras. Yo hablo mucho de que el Ujú. dolor de Ayotzinapa es un dolor para el que como sociedad no teníamos palabras hasta entonces. Y el reto, pues era, pues no reto, pero como la labor, la tarea, fue muy lenta. Mucha gente que pretendía escribir historias sobre Ayotzinapa se iba. Yo entiendo que pues todos Ujú. tenemos ocupaciones, es muy pesado también, como físicamente estar ahí. Yo me acuerdo de las fotos de esa época, yo no sé, pesaba 20 kilos, no te estoy exagerando, 15, me veo en esas fotos, no me reconozco, porque estaba como, no me veía ni siquiera, no había tiempo para verte al espejo, comías lo que podías. Bueno, ese era uno que estaba ahí Sí. acompañando, pero las familias, ha habido casos de que por lo menos 3 padres han fallecido por este ritmo de vida a los que les impuso el gobierno mexicano en la búsqueda de justicia y de la verdad por sus hijos. Entonces eran muy refractarios y muy comprensiblemente refractarios a contar. Pero pues otra vez volviendo como a estas tareas de que la comunidad en muchos de los pueblos, sobre todo aquí en Oaxaca, o en todo el país, te suelen reconocerte por tu quehacer, por tu labor. Es como, Ujú. pues, ¿quién eres? Ah, es el que da acá, el profe, como en la Sí. comunidad, como asumes un rol. Entonces, te reconocen en tanto tu quehacer. Ah, es como es el médico, o es el Ok. cura, y ¿Y tú pues eras yo el era escritor? pues no, porque eso no existía como ese rol Sí. no existía allí, pero ya cuando es el que lava los trastes, es el que ayuda en la cocina, es el que va a las marchas y yo era el encargado como muchos compañeros, Ujú. mucha gente que estuvo allí, mucha gente anarquista también, bien importante, que llevábamos la valla de seguridad en las marchas, éramos ahí como de los milusos, entonces ya me volví como, ya tenía un papel, pero te me cortaste un poquito, no sé si me escuchas. Te estoy escuchando. Va, va. ¿Sí me Pero escuchas? bueno, yo como en febrero creo que pasó, ya habían pasado 2 meses y algo. Yo les había pedido permiso a algunas madres. Yo les conté todo el tiempo a qué me dedicaba, mi intención también de Ujú. recabar historias que me contaran, sobre todo retratar o hacer el perfil de esta parte humana de sus hijos. No desde la tragedia y el morbo o la politización también del caso, como se estaba usando afuera, sino la parte humana. Como mis preguntas solían ser como qué deporte le gusta a su hijo, de qué número son sus tenis, qué caricaturas veía, tiene Ujú. novia o quién son sus amigos.
como, no sé, como cosas así súper comunes y a ujú. partir de eso, pero no me contaban, ¿no? Estaban muy, muy cansadas y yo entiendo muy bien. Los sobrevivientes, los chavos de esa generación, ni se diga, estaban así a cal y canto en sus dormitorios. Me acuerdo de reportajes de algunas revistas nacionales de periodismo muy serio que decían como este reportero, esta reportera no pudo hablar con sobrevivientes porque no los encontró. Y Oh, eso con los chavos fue bien, bien duro, porque con ellos me tardé hasta 6 meses en que quisieran hablar conmigo, pero yo los conocía. A todos sí. convivíamos, íbamos a los mismos camiones, íbamos a las tomas de casetas, a las actividades, como ya, con mi labor ahí ya era como, estoy Ujú. pues no sé, ya, soy parte de la colectividad. Como, me acuerdo de como una de esas marchas, de una de las actividades más fuertes. Yo llevaba me compré una cámara porque no había quien tomara fotos. Entonces mi editora me empezó a pedir fotos para los textos y me compré una cámara. Yo no soy fotógrafo, ahí aprendí, pero nos empezó a perseguir la Policía Federal y entonces yo empecé a tomar así fotos y ya los chavos todos embosados como de esa misma Ujú. generación, eso fue bien fuerte. Me empezaban a decir como ya suelta la cámara, agarra unas piedras, como ya, es como esa delgada línea entre o me quedo con Ujú. como oficio de relatar, de hacer crónica y ser Sí. supuestamente neutral, o de veras suelto la cámara y agarro la piedra y me pongo del lado que yo creo que es ¿Y el la justo. soltaste? No, eso no lo puedo decir. Ok. Sí, no, para algunas cosas sí, pero ves que cuando estás en la lucha hay Ajá. momentos en que tienes que tomar decisiones y que te tienes que también saber cuidar y proteger. Sí. Pero Y hubo para, momentos, hubo no, momentos dime, así. dime. Pero todo eso para contarte como todo, esos 3 meses fueron de vivencias en actividades, en la resistencia, en la lucha. Y cuando en febrero yo dije como de veras ya, pues ya se me acabó mi dinero, tengo mi casa ahí abandonada y me acuerdo que me compraba así como, mis playeras eran todas así como la serigrafía que iba saliendo, como la más nueva de Ayotzi de 43, pues no Ujú. tenía ropa, era como iba poniendo lo que encontraba y dije, pues ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Como que ya quiero irme a mi casa, también no he escrito nada, ¿no? Y le dije a una de las mamás, me había hecho ya amigo pues, de casi todo, de Pero ya, muchas. ya tenías todos los testimonios, supongo, ¿no? No, no tenía nada. Fueron 3 meses Ok. de estar en la lucha, o sea, no escribí nada, sí, Ujú. 0 palabras. No toqué mi computadora, Ujú. mi libreta me la habían robado, mi grabadora estaba vacía porque un solo papá, don Mario, el papá Ujú. de César Manuel, sí, él sí platicó conmigo, muy al principio, pero después de eso no. Y un día, estando en la cocina del campamento, todas las mamás se juntaban, o muchas de las Ujú. mamás que son ahí del pueblo, llegaban al normal y se ponían a tejer, a hacer estas carpetitas bordadas que a lo mejor has visto por ahí. Y yo me sentaba con ellas, como echar el chisme, echábamos ahí el chal o en la cocina, como estar ahí con las tías. Les digo tías, si te has fijado, me sale Sí, decirles tías porque así nos sí. referimos a ellas. Pero pues en una de esas le dije, oiga, tía Blanca, pues yo creo que ya me voy en la semana y me dio mucho gusto y pues ya así como me fui despidiendo. Sí. Y ese día los chavos habían decomisado un camión de Danone, y entonces traía muchos yogurts así de Danonino. Me dice, ¿y por qué te vas? No, ven. Y agarró una silla, me llevó unos yogurts y me llevó afuera de la cancha, así como en privado. Me Ujú. jaló una silla y me dijo, siéntate. Así que como me dio para que mis yogurts Ujú. para que comiera, dice, siéntate, ¿tienes tiempo? Como, sí, pues aquí he Ujú. estado, te quiero platicar de mi hijo. Pero eso fue al tercer mes, no fue así como de inmediato. Ujú. Yo le dije, ¿en serio? Dije, sí, no, más bien yo le pregunté, ¿y puedo grabarla? Siempre pido permiso para, Sí. para prender la grabadora. Dije, ¿puedo grabarla? Dice, pues tú sabes, pero yo te voy a contar, así como tú quieras, pero Ujú. no voy a repetir. Lo que te voy a decir no lo voy a volver a decir. Y ella estaba como, ¿en serio? Y ahí fue como, Ujú. pum, siento que ahí se abrió algo. Claro. Se abrió un dique porque empezó a llorar. Yo nunca la había visto así. Fue una compartencia muy privada, muy para Sí. mí,
yo no la vi contarle así de su hijo a nadie más y decidió a lo mejor como él, Ujú. ven para acá y te voy a contar a ti. Y hazle como quieras, llévatelo como quieras, por donde tú lo quieras sacar y esta es mi versión. Fue más de una hora, fue muy fuerte. Yo no sabía tampoco qué cosas preguntar. Yo dejé que hablar. Ahí aprendí una de las cosas en esta transformación creo que es lo que guardo hasta ahora, es aprender a escuchar, que es muy valioso. Creo que estamos, sobre todo en una república letrada como escritores y escritoras también, quizá acostumbrados a que sea como valorada nuestra palabra, Sí. pero no como si fuera de segundo orden la palabra de los otros, no sé, menos cuidada, no sé. Pero es aprender a valorar la palabra de los otros, de las otras y escuchar. Eso creo que es uno de los más grandes aprendizajes, porque además te están compartiendo una palabra que para ellos es muy valiosa, es muy dolorosa, y ella me dijo, no, no lo voy a volver a decir, llévatela como quieras, pero aquí está. O en algunas, en zapoteco hay muchas metáforas que tienen que ver no te preguntan, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal estás? Como, el saludo Mm. normal es ¿cómo está tu corazón? Es Ay, qué como, "Oh", hermoso. y si alguien te dice ¿cómo está tu corazón? Sí. Como alguien te está tocando ya y sí le interesa lo Sí, que... pero que- justo fíjate que la pregunta iba para allá porque es eso, o sea, una de las, como yo empecé la introducción del programa y lo que a mí me interesa es cómo vas tocándonos, ¿no? O sea, cada que me platicas, y que, bueno, me estás narrando ahorita y para que nos ven y nos escuchan, o sea, seguramente algo se está moviendo, ¿no? O sea, aunque tú nos estás contando, ¿no? O sea, digamos, después de bastante tiempo, aún así, o sea, va a ser una experiencia que, como tú dijiste, es un antes y un después, sí, y a mí me vas convocando, o sea, inevitablemente, pues, desde mi mirada, que es un acto, o sea, de un acompañamiento en donde justo son 2 corazones que se encuentran, ¿no? O sea, y ese es el acto inefable, el acto que va a ir, o sea, más allá, ¿no? O sea, como tú dices, fue un dique que se abrió y yo me pregunto, o sea, ¿qué te iba pasando a ti? O sea, porque también nosotros como, bueno, en mi caso como escritora, como psicoterapeuta, o sea, yo llevo un diario, yo te decía hace un rato, o sea, yo llevo un diario también de terapia, llevo mi propia terapia, de alguna manera también llevo, pues a veces con algunos colegas, trabajo de análisis de casos, ¿no? Y me voy acompañando, porque a veces escuchas historias que son impactantes y que aunque no quieras, en, en mi caso, o sea, a veces me quedo pensando en esas historias, ¿no? Y pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? O sea, ¿cómo sigues? Pero ese es mi trabajo. Ahora, sé que esto también era parte de tu labor, pero ¿qué te iba pasando? Porque este lo, lo que más ¿qué te iba pasando a ti? Porque yo sé, o sea, que la descripción, la narración de los hechos, pues, hasta la está tan distorsionados por unos lados, se dicen muchas cosas por otro, pero yo sé que tú tienes de primera mano, o sea, de primera mano, o sea, muchos datos que seguramente están retratados en tus libros, en tus artículos, pero no sé si tú has escrito sobre, o si quieres escribir sobre, sobre ti, o sea, esta idea de no verse en el espejo, de no reconocerse, o sea, qué le iba pasando al ser humano que ujú. estaba ahí recabando testimonios, involucrándose de alguna manera y sensibilizándose y diciendo mi intención ya es otra, ya cambió, estoy viviendo una realidad, bajando de peso, eh, en donde, bueno, ahorita nos contaste, no sé si ya lo sabías, dices que lo supiste después, que tu mamá también, que tu mamá estaba enferma, que tu familia seguramente estaba preocupada, que seguramente te presionaban y te decían, ya vente, ¿no? Si estoy lanzando palabras, tú retomas las que quieras,
porque me convoca a saber de ti, o sea, a saber de ti, porque en ese momento, o sea, no sé si un amigo o una amiga te decía: "Hey, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Eh, ¿Comes o no comes? ¿Duermes o no duermes?". Porque es estar ahí en un momento, o sea, donde te desprendes de ti para estar con el otro. ¿Te enfermaste, por ejemplo, o no te enfermaste? ¿Qué le pasaba a tu Sí, cuerpo? bastante. Lanzo muchas preguntas, Sí, pero sí, sí. responde la que más creas que esté presente en ti. Bueno, en lo físico, es que fíjate que es que estar ante el dolor de Ayotzinapa, que te decía que creo que no teníamos nombre para un dolor tan grande. Uno, como individuo, como persona, o por lo menos yo, sentía que no, que cualquier otro dolor que uno experimentara, cualquier molestia, era así totalmente secundario comparado al de ellos. Y pero también tú me comentabas, como yo me lancé sin estar preparado para lo que iba y fue la manera que tenía que hacerlo también. No había otra en ese momento. Creo que fue un momento muy particular donde coincidieron muchas cosas en la sociedad, en la historia de vida. Lo hice con las herramientas que tenía, no eran las idóneas. De eso ahora me doy cuenta, ni para la escritura, ni para mí como persona. Y de pronto ahora me doy cuenta, no me arrepiento de eso, no lo digo como reclamo, pero a partir de la primera entrevista, de la primera plática con la tía Blanca, ella me dijo, así, enseguida, después de una hora de yo, de repente recibir Sí, todo este dolor, no recibirlo, sino escucharlo. ujú, Dijo, ¿y ya hablaste con Carmelita? Doña ujú, Carmen es la mamá de Aníbal, de una que es amigo de Jorge, el hijo de Daniel Blanca. Y yo, no, pues ven, te la voy a presentar, habla con ella. Y es como, ¡pum! Fue otro testimonio hacia okey. toda la historia ¿En ese mismo rato o ahí, fue días después? fueron 5 entrevistas, Wow. toda la tarde. Me O acuerdo que sea, 5 eran, entrevistas y te iba ya no había impactando luz todo en eso. la normal y ellas iban hablando. Y hacia el otro día, a partir de ahí fue como, ¡pum!, todas las mamás. Y Ujú, eso fueron, bueno, te voy a hacer el resumen, después los papás, sí, cuando llego a 6 meses después con los sobrevivientes, ahí sí fue como lo más rudo, pero yo estaba, es un ritmo también muy álgido, no hay pausas para cuando entras a una lucha ujú, de, de ese ritmo, de esa intensidad, es como hay poco tiempo para despejearte y yo no reconocía siquiera que nunca había llevado un proceso psicoterapéutico para empezar. A lo mejor si hubiera sabido ahí era que seguramente hubiera hecho ujú, como mis pausas y reconocer que necesitaba momentos también para mí, pero hasta que llegó una amiga de un colectivo de familias desaparecidas, mm, no sé, hubo algo, un día de descanso, de esos pocos días de descanso en las actividades ahí ujú, en Ixtla, y estábamos platicando así de cualquier cosa y fue la primera persona que me preguntó, ¿cómo estás? Pero con ujú, esta intención de cómo está tu corazón. Y con sí, esa pregunta fue como abrir otro dique y me acuerdo que me puse a llorar, así como ni siquiera pude contestarle porque ujú, no sabía cómo estaba, no me había detenido, no había puesto freno de mano a pensar cómo estaba yo, porque era como, ujú, mm, pues lo primordial era en ese momento el dolor de las víctimas, ¿no? Era como mi dolor o estar en el mundo en ese momento era como secundario. Yo así lo veía, ¿eh? Te lo platico ahorita, que lo puedo ver, pero lo relegaba siempre. Como, no, yo no importa cómo esté, yo tengo que estar ahí con ellos. Eh, y me preguntó esta amiga y fue la primera vez que no supe qué decir, no supe qué pasó tampoco por mi cuerpo, pero fue como algo que se sintió aquí, pasó por el estómago y sí, se desbordó. Una segunda vez fue en la Ciudad de México. Tuvimos una marcha, bueno, ellos estuvieron, yo los acompañé y yo quise quedarme un día para descansar. Me acuerdo que ese ujú, día me pude bañar con agua caliente después de no sé cuántos meses y empecé a llorar también, como sentir nada más como el sí,
como un abrazo, como fue como Ujú, algo reconfortante en tu cuerpo, como agua caliente, una sí, regadera, como saber que estás en un espacio seguro. Y fue la segunda vez que también, como esas bisagras, esos momentos ventanas de como ujú, voltear para uno mismo y oye, ¿cómo estás? Además me empezó a pasar que, por ejemplo, el cabello se me empezaba a caer en como bolitas de sí, cabello, como lagunas de cabello que ya no estaban. Una amiga ujú, anarquista hubo una actividad, fuimos con, no sé, había como 1000 actividades siempre. Fuimos a algún pueblo a una actividad y me dijo, compañero, ¿qué te pasó? ¿Te pegó la policía? Y yo, no, ¿por qué? Es que tienes ujú. una descalabrada aquí atrás. Y yo, ¿por qué? Me faltaba un pedazo de cabello así, de esta. Híjole. Por eso creo que Ujú, me empecé a dejar, ahora que cuando me volvió a crecer, ya me lo dejé crecer. sí, Pero tenía como, mi cuerpo empezó como a defenderse, así mismo, como el claro. sistema inmune empezó a rechazar mi cabello, porque después me enfermé de influenza, yo Ujú. no sabía que tuve neumonía, al fin, un cuadro de neumonía. Físicamente estaba muy, muy mal. Creo que hasta que tuve neumonía ya no podía seguir. Fue como la señal de que ya. Sí. ¿Y cuántos meses habían pasado ya? Eso ya fue en 2015, iba un año. Ya iba un año. Ya habíamos Ujú, cumplido un año, pero es cuando mi mamá es diagnosticada de cáncer en la lengua y tenía que la acompañábamos, ujú. mis hermanos, mi papá y yo, a la Ciudad de México, desde que para ella le daba terror, ¿no? No estábamos Ujú, acostumbrados a ir al DF porque ahí está uno sí. como zacatecano, hay historias de terror que en DF te van a asaltar y No, te no, van a en todos cuchillar. lados. Digo, en Pero, Sinaloa, de donde soy yo, igual. pero mi mamá no, no, y pues el centro, en el Instituto de Cancerología fue donde, como era profesora, fue donde la trataron y entonces estaba así como, estábamos yendo y viniendo y fue un proceso eh, paralelo, pero entonces pues yo era como el que tenía que acompañar como de un lado, de otro y además Ujú, entregar. Ya para entonces, un año después, yo ya tenía el proyecto del libro porque había recabado un ujú. montón de entrevistas, unas 100 entrevistas, más de 100. Y ya tomó forma, dije, bueno, esto ya tiene que salir en forma de libro, Porque el pero libro yo no se me estaba, publica el año siguiente, ¿no? sí, no, en 2000, ay, ya ni me acuerdo, como a Dos, finales, 2015, 2015. Ujú, y mi mamá falleció en 2016. ujú. Todavía a su funeral fueron familias de Ayotzinapa hasta Zacatecas. Ahí fue Ujú. cuando como se hizo toda la conexión, porque eran algunas eran mis comadres, soy padrino de algunos de los Sí. chavos de allá, pero todo esto para decirte que pues yo era como, no era, para mí mismo no era prioridad, como fue un momento, y Ujú, aparte no te puedes detener, cuando estás sí. en ese ritmo de la lucha es muy difícil poner. Es casi como no detener, si te detienes es para sentir. Y si sientes va a ser muy doloroso. Y no es nada Ok. placentero y prefiero levantarme otra vez a las 6 de la mañana y subirme a la actividad Ujú. porque no quiero quedarme sin. Pero ¿cómo ibas conviviendo con la enfermedad de tu mamá, con lo que a ti te estaba pasando, con el dolor también que ibas recabando a partir de los testimonios? O sea, te preguntaba en otro momento, o sea, creo que, o sea, tu cuerpo estaba reaccionando, pero Ujú, también, o sea, de alguna manera, al irte transformando tú en, digamos, en el que acompañó también en el proceso, o sea, y aparte acompañar a tu mamá, sí me queda de veras la duda de había algo a lo mejor que sí sostenía, ¿no? Aunque a veces podemos decir, bueno, sí, la terapia no la tenías. ujú, Bueno, sí, a lo mejor alguien muy cercano parece que pues en el movimiento tampoco se podía, pero a veces nos sostienen otras cosas, ¿no? O sea, una fortaleza que no sabemos de dónde viene, o a lo mejor te sostenía el mismo impulso de la escritura, ujú. o esta motivación, ¿no? De querer hacer algo en lo que estaba en tus manos, ¿no? O sea, hay una fuerza que Sí, sale por ahí, ¿no? Una fuerza que sí nos sostiene, como esos casos extraordinarios donde dicen, una mamá levantó un carro para sacar a su hijo, ¿no? O sea, sale una fuerza que no sabemos de dónde,
yo me imagino que había una fuerza, o solo es mi imaginación, tú me Sí, dirás. no, sí, y tenía que ver, creo que con esa idea de servicio. Ahora lo puedo Ok. ver así como en el momento en que yo sentí que podía servir al movimiento, dije, esto porque aparte tiene que ver con mis principios, tiene que ver con Ujú, una causa que considero justa, honesta, verdadera, y que ujú, tiene que saberse que la verdad del poder no tiene, la narrativa del poder ujú, no debe predominar. Y si yo tengo ujú, con cierta capacidad técnica para narrar, voy a llevar esta verdad, como esta que considero la verdad de las familias, voy a hacer que, no que se imponga, pero voy a dejar memoria. Parte de los ok, procesos de justicia y de sanación, una parte muy importante es la memoria, también generar sí, memoria cuando, cuando algún Estado tiene que aceptar que hubo eh, alguna violencia, está un crimen de Estado, parte del resarcimiento y de la sanación en el proceso es generar memoria en un libro. En el caso de claro. Rosendo Radilla, el primer Ujú, caso de desaparición forzada que tuvo que ser reconocido por el Estado mexicano, una parte ujú, importante fue generar una memoria escrita y que se quede allí para que la sociedad sepa lo que pasó. Y yo entendí que esa era mi función en ese ujú, momento y siento que eso era lo que me impulsaba hasta mucho después, porque tengo tanto material sobre Ayotzinapa que quiero hacer otro sí, libro. O sea, hay otro libro, hay como un montón para mí, pero eso era lo que me... Y una amiga fotógrafa, Emily, de Nueva York, que estuvo mucho tiempo allí, alguna vez platicamos y ella me habló de como como un síndrome ujú, de corresponsales de guerra, donde sí, hay un momento, no sé si fue exactamente los que nos pasó, pero donde no puedes detenerte ya, como muchos periodistas que son enviados a conflictos bélicos están buscando todo el tiempo sí, el sí, escenario donde puedan ser útiles, prefieren no estar en su casa, porque es revivir el sí. dolor. O Y a esta mí pausa. me llegó a suceder que cuando regresé a mi casa, a Oaxaca, porque tenía que escribir un libro, así como chin, y mi Ujú. trabajo. No podía estar, estaba muy inquieto, ¿Eso fue al año, año y medio más o menos? como al año, sí, Al año. pero no podía estar quieto, y es Ujú, contrario a mi personalidad, porque yo de por sí soy, quienes nos dedicamos a la escritura y la lectura, pues podemos pasar tiempos en soledad, como ujú, horas, días leyendo novelas, escribiendo, sí, y ahí no me reconocía porque pues, tenía mucha ansiedad, mucha angustia de veía las noticias en que iba el movimiento que estaba pasando, que han sido 9 años, además, no, esto no se acaba todavía, pero a los 2 años, 3 años de estar viendo, y como, ching, no estoy ahí, o tengo que estar por lo menos ujú, con ellos, que vean que estoy ahí, o cómo se estarán sintiendo las mamás, eh, no podía estar tranquilo. Pasó después que el EZLN y el Congreso Nacional Indígena en 2017 lanza la campaña de una vocera que va a recorrer todo el país, de Marichuy, María sí, Jesús Patricio, ujú, y 2017 yo me lancé con el EZLN también, así como no me detuve, fue como, creo, yo lo ujú, entiendo así, como no, preferí no detenerme para no sentir todo ese dolor, porque era mi madre, mi tía, Ayotzinapa, un montón de pérdidas ujú, que no había procesado y que ese mismo ritmo de escritura, o de acompañamiento, de labor testimonial, pues me sí, mantenía un poco anestesiado, pero también desconectado de mí. Eso es curioso, como, no sé, pero sí fue todavía 2017, ujú, fueron por lo menos 3, 4 años muy álgidos, muy intensos. sí. ¿Y en qué momento después de ese tiempo dices, a ver, ahora sí me voy a parar, ahora, o sea, ya ve, o sea, a lo mejor voy a dar un brinco en lo que estás narrando, porque también me interesa esta parte, ¿no? O sea, a nivel nacional, internacional, tu obra empieza a ser muy representativa, ¿no? O sea, es un documento importante,
digamos que hay reconocimiento literario también para ti, o sea, ¿qué empieza a pasar en medio de todo lo que estás viviendo? Porque yo también me enteré, o sea, no, pues Trino, o sea, ya es, digamos que ya es considerado como uno de los grandes escritores Mm. latinoamericanos, ¿no? No, sí, sí, lo digo, Bueno, gracias. lo digo, lo digo en serio. Eh, y qué también empieza a pasar en ti, o sea, porque sigues viviendo esto, o sea, sigues en el proceso. Creo que tú y yo nos encontramos en Sonora, ¿no? En Ujú. un festival. ¿Y eso fue como en Sí, qué de año? Como Hermosillo. en el 17, ¿no? Pero justo fue como en estas presentaciones sobre Ayotzinapa, como Ajá. Y ujú, presentaste otro libro, ¿no presentaste el de Ayotzinapa esa vez? creo que fue uno de relatos Sí, todavía, no, ¿sabes? no recuerdo Pero fue en exactamente. esos años, ajá. Fue en esos años que recuerdo que platicamos un poquito en el avión, porque nos tocó regresarnos en el Sí. avión. Me contaste que hacía muy poco había fallecido tu mamá. Este, bueno, ¿qué pasa? Porque ya cuando yo te veo en 2017, o sea, ya, digámoslo así, lo digo en serio, o sea, ya eras figura, pues, o sea, ¿cómo también te llegó eso a partir de, pues yo solo quería poner mi escritura al servicio de los demás y no solo mi escritura, mi vida? O sea, yo diría que de alguna forma pusiste hasta tu vida, no de alguna forma, pusiste tu vida al servicio del movimiento, de lo que estaba ocurriendo, pero también cuando publicas esto, pues empieza a llegar un reconocimiento. ¿Cómo recibes también esa parte? Mm. Bueno, el freno a todo este ritmo nos lo puso la pandemia. Claro. Y yo tuve que batallar con eso porque mis formas de escritura tienen que ver con lo testimonial. Entonces, Ujú, ese constante estar yendo a recabar testimonio, a Ayotzinapa, a Tixla, yo regresaba así, una vez al mes, como ya ujú, muy seguido, estaba ahí muy al pendiente, todavía en 2019. Mira, llevamos más o menos la cronología de cada 2 años. sí, Pero la pandemia, pum, es como, chin, ya no puedo salir. Y es como que ahí retomé mi novela. Con ujú, mi casa ha sido la ficción siempre, pero se me caía de las manos de pronto. Empezaba mis lecturas, tenían que ver con, no sé, con crónicas, más bien con perfiles como Svetlana Alexievich, Leila Guerreiro, cosas ujú, así. Y de pronto dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero creo que lo que pasó en ese momento es que aprendí o reconocí como este personaje público que sí, muchas veces estaba sintetizado o amalgamado conmigo como persona, pero que no necesariamente se corresponde. Y empecé a hacer y empecé a trabajar también en terapia ujú, en esa época, que fue bien duro y muy doloroso porque pues yo no había trabajado, nunca había llevado un proceso así, pero la misma pandemia es como, ujú. ching, ya, o sea, no que estuve Pero obligado, fue pero porque le sentiste como una necesidad de ir a terapia, porque creo que incluso en esa vez que nos encontramos me preguntaste que qué era la terapia, que si era sí, tenía la recomendable. inquietud, pero no Ujú, sabía como que ni siquiera qué tipos de terapia existían. Pensaba ujú, que toda era como homogénica, que con el ujú, psicoanálisis, ahí como es muy conocido, también pensaba que a lo mejor era igual de monolítico, no sé. ujú. Y pues con una compañera también que ha estado en el zapatismo, que trabaja, que es humanista, como que caí muy bien ahí. Empezamos me ayudó mucho Okey. porque fue desde que inició el encierro en la pandemia, fue como mi trabajo, ese fue mi Ujú, trabajo de sí, mi chamba que no había hecho en todos esos años, lo hice y aprendí también por ejemplo, no, para no evadir la pregunta, tanto como pienso que antes este personaje lo tenía muy amalgamado a mi ujú, vida personal y en realidad no, creo que son dos muy distintas y que incluso mucha gente por eso, como esa botarga pública puede recibir ujú. comentarios o críticas o golpes o elogios, pero como que en mi vida personal aprendí también a Okey. separarla de la, como de
esa performance de escritor, esa Ujú, parte performativa que yo toda la vida había tenido entrelazada, como mi vida personal ujú, y la pública estaban muy unidas. Y ahora con el tiempo he ido aprendiendo pues a cuidarme también, como a cuidar esa otra parte y lo público como esa cosa simbólica o ese espacio simbólico que he ido trabajando o por el que he ido luchando afuera. Creo que hay también causas, momentos y temas para los que debe ser también aprovechado, porque pues ahí está, ujú, no gastarlo también como cosas de, no sé, como que he ido tratando de trabajar esa disociación de lo público y lo privado, pero no fue nada, te lo platico así como en mi resumen sí, y contento, pero fue bien fuerte darme cuenta que yo estaba cargando con pues un ujú, personaje, me sí, estaba contando hacia afuera y hacia adentro casi de no sé, como no, estaba llevando cosas, me estaba yo llenando de dolores que no tenía por qué estar cargando, de pronto me di cuenta, no sé. ujú. Y has pensado en, o no sé si ya lo estés escribiendo, o por ahí ya está, y yo no lo conozco, eh, un libro sobre Ayotzinapa, pero desde que no sea testimonial, sino desde tu mirada, digamos, no siendo, bueno, como el protagonista, pero sí el de la voz, ¿no? Contando también tu experiencia, porque ahorita que decías esto de la memoria, que es muy importante que quede, ¿no? De alguna manera impresa en un libro, pensaba yo en esta técnica que yo comparto, que es la escritura terapéutica, ¿no? O sea, la escritura terapéutica lo que hace principalmente no es hacer literatura, o sea, no pretende hacer literatura, pero sí de alguna manera lograr una catarsis a través de la escritura y es algo como muy íntimo, ¿no? O sea, en donde vas permitiéndote a través del evento impactante que pudiste haber llevado, independientemente del que sea, poder plasmarlo, pero también vinculándolo con lo que fuiste experimentando y cómo te vas sintiendo ahora, ¿no? Entonces, la escritura terapéutica, o sea, hace que el relato no solo se quede en la descripción de los hechos, sino va más allá, o sea, qué te va pasando, cómo quieres de alguna manera llevar eso, porque yo siempre digo, no son, los eventos no se superan, aprendes a vivir con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo aprendes a vivir con eso? A veces son reflexiones en la escritura terapéutica, a veces lo puedes llevar incluso por medio de un personaje. Hay Ujú. quien no puede ni darse el nombre para contarlo, entonces le buscamos otro nombre, ¿no? Para que esto mismo, o sea, tenga una resignificación de la existencia. Ujú. ¿Tú quieres escribir algo así o no te interesa? No, fíjate que está muy curioso porque justo en mi proceso terapéutico, como nosotros como escritores y escritoras, técnicamente somos muy hábiles para la palabra escrita. Entonces, para Ujú, mí, el primer reto fue no usar como mi parte mm, como de técnico de élite ajá, para contar. Mi reto fue pasarlo por el cuerpo, porque yo como sí, varón, educado en una familia de tres hermanos varones, con un papá pues así súper patriarcal de Zacatecas, no estamos acostumbrados a externar nuestras emociones ni sentimientos a través de la voz, ni a decirle a alguien te quiero, no, nada. Y para mí eso fue y mientras te lo digo, hasta siento así la ujú, garganta que se ujú, me tensa. Mi reto durante este proceso fue hablarlo, ujú, como atravesarlo por mi cuerpo y empezar ujú, a sentirlo, a vibrarlo en el cuerpo para mí. Entonces, por ejemplo, grabarme en la grabadora, como eso que me ujú, estás diciendo, dejar ese testimonio, pero a través de mi voz, que para mí es un reto. A mí no me gusta ujú, escucharme, no me gusta ahorita antes de que empezábamos te dije, híjole, estoy muy nervioso porque siento que no soy bueno para ujú, hablar, pero para mí ese fue el gran reto, como contarlo, contar, hablar, aprender ujú, también a enunciar cosas, a ponerles sí, nombre. Había ujú,
conceptos o dolores o traumas para los que ni siquiera les había asignado un lugar o un nombre. Sí. Y ese fue, por ahí fue el reto. No, y justamente como parte de ese reto era no atravesarlo por la escritura, porque para mí hubiera sido como hasta hacer trampa. Casi lo veo como que chingo, estaba, Ujú. pero más allá de eso sí pienso que igual no para ser publicado, pero pienso que para mí en lo personal sería algo valioso, pero vuelvo a esa voz que me dice, no, es que tu experiencia está en segundo plano porque no se compara con un trauma que sí es meritorio de ser contado, como Claro, BoJack Horseman, que hay un diálogo mm, donde creo que pero, Diane dice que tu trauma ni siquiera es digno no es meritorio de ser contado, algo así como. pero fíjate que aquí, bueno, a lo mejor hablo, por supuesto, desde mi mirada y mi experiencia. eh, Me quedan algunas dudas, pero entiendo, ¿no? O sea, que en tu caso la catarsis pudo haber sido la oralidad, que era algo que no Sí, se podía enunciar, y que en este caso no necesariamente es la escritura, ¿no? Sin embargo, a lo mejor es una invitación que te hago, ¿no? O sea, no sé sí, si lo vayas a publicar o no, porque no es la misma, o sea, no es la misma la escritura como tú y yo la conocemos, que convoca al arte de la palabra, sí. ¿no? Sino acá es justamente, o sea, casi una escritura automática en donde ni Ujú, siquiera te percatas del error. Yo cuando comparto en los talleres de escritura terapéutica es, por favor, no se detengan en la ortografía, eso no lo vamos a revisar, porque necesita salir, ¿no? O sea, no te fijes en nuestro caso si hay ripio, si hay, si estás repitiendo, no, sino suelta, suelta, suelta. Y es una invitación y en una de esas, es justo ver cómo también estos eventos, o sea, qué es lo que, por eso me interesaba a mí invitarte, ¿no? O sea, es cómo a través de tu historia también hay una memoria que nos recuerda, o sea, no nada más como el acto, sino también cómo te transformó a ti, nos puede transformar a los otros, nos puede hacer una invitación a no ser nada más observadores muchas veces. Piénsatelo, no quiero decir que lo tengas que Sí, lo tengo escribir, ahí como pero una tarea personal también. Pienso que ujú, en algún momento cada vez está más cerca también. No sí, solamente sobre ese proceso, sino más, un poco más atrás. Desde más atrás, creo que sería también un ejercicio muy honesto, como de honestidad radical o de escritura radical, que ujú, quizá justo por la dificultad que implica me la estoy guardando, pero sé que sería como el mayor reto en mi escritura. Y pienso que también implica una radicalidad, ujú. o sea, literalmente ir a la raíz y Sí, cortarla. Sí. sí, sí, justo porque creo que ahí es donde, si ya lo hice a través de la oralidad, es como, ¿qué pasaría? O sea, aquí sí sería una purga literal, o sea, del Mira, y te lo alma, del cuento y me espíritu. pongo así, Sí, siento que sí, mi sí, cuerpo se sí, tensa, así te como de, veo, ¿no? O sea, el cuerpo habla, pues, el sí, cuerpo habla, el cuerpo te está diciendo, pregúntale también a tu cuerpo, o sea, si sí o si no, y ya después decidirás si lo publicas o no, porque incluso la escritura terapéutica muchas veces no es para publicarse, pero es curioso porque en los talleres ha salido, luego me escriben y me dicen, mandé lo escribimos y gané un concurso, me ha tocado, ¿no? O sea, yo digo, oh, porque también habla de una honestidad, de vulnerabilidad, ¿no? O sea, yo misma lo hago y por eso es que te lo comparto, o sea, porque es un proceso muy diferente al de la oralidad, pero visto creo que aquí lo importante es la intención y el propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es la intencionalidad de esto? O sea, si es como un diario terapéutico, creo que puede funcionarte, ¿no? Para tu proceso personal. Ya después decidirás si sí o si no, ¿no? Pero no es que yo quiera que lo hagas, pero simplemente creo que es una herramienta muy funcional que podrías sí, echarle, ¿no? está ahí en mis tareas, lo voy a hacer ahorita no, pero próximamente, pero sí, Vale. sí. Entonces, mira, si te parece, ya tenemos, bueno, ya no sé ni cuánto tiempo, pero no importa. Pero sí me gustaría, o sea, por último, que empecemos a cerrar, o sea, Ujú. sobre todo que me cuentes, eh,
el aprendizaje de vida que has tenido, que ya no lo has dicho, pero también como escritor, o sea, como escritor también, ¿qué le pasó a tu pluma? O sea, pienso que también eso se transforma, ¿no? O sea, Sí, que tu manera de escribir también se va transformando. ¿Qué te fue pasando ahí? Y ahorita terminaré con una última pregunta. pues vuelvo a una de mis escritoras favoritas, es Svetlana Alexievich, que Ujú, ella es periodista y en su discurso del premio Nobel, de cuando lo aceptó, eh, que ella vivió en México un tiempo, ahí en la casa refugio de Citlaltépetl, oh, mira. Svetlana. Y ella hablaba de que es tiempo de una superliteratura. A mí eso se me hizo bien, bien Ujú, interesante porque me resonó justo cuando yo estaba escribiendo mi libro sobre Ayotzinapa. Y no se refiere, no jerarquiza, que sea una literatura como más estética o más depurada o mejor o peor, sino que habla de recoger las voces de los testimonios, como ni siquiera recogerlas. Ella dice, es momento de que hable el testigo. Como a eso se okey, refiere con la superliteratura, como una literatura que se desdoble y que vaya más allá. ujú, Y que recabe estas voces. Porque ella habla de, para quien no la ha leído, no la ubica, tiene un libro muy bueno sobre las víctimas de Chernobyl, de la ¿es el de explosión. Voces de Chernobyl? Sí, es muy bueno. Tiene varios, tiene la guerra no tiene rostro de mujer, Ujú, mujeres combatientes también, de cómo es la experiencia de mujeres que son reclutadas en el ejército ruso. Tiene un montón de libros muy buenos, pero todos trabajados a partir de la escucha y de tiempos también muy prolongados de trabajo. 10 años, por ejemplo, 10 años acompañando a víctimas y sin prisas, como esta como un caracol que va en ujú. espiral, como lento, sin prisas, pero todo el tiempo atento y ahí muy, muy constante, muy consistente. Y ese para mí fue como un gran cambio en mi escritura. A nivel temático, pues también, como se decantó más bien, se decidió por como si yo tenía la intuición de que mis temas tenían que ver con lo social, con lo colectivo, pues esto como que lo ha ido afianzando, como se ha ido, esta dialéctica se ha ido como afianzando de un pie en las luchas, o en la colectividad. Por ejemplo, mucha de mi escritura ha estado al servicio de mesas de relatoría, como ya cuando estoy en Ujú, una asamblea, como, ahí está el que escribe, tráiganlo para que haga bueno, vaya. Como para aprender, pero es un ejercicio bien, sí. bien fuerte de escucha, porque tú tienes que estar al pendiente de, como una mesa de relatoría en una asamblea de pueblos, es como, Como traducción simultánea, ¿no? Casi, sí, casi, casi. pero aparte tienes que conocer como el tema, los nombres de Ajá. los participantes, tienes que estar como en todo. Y eso a lo mejor no estamos acostumbrados cuando lo hacemos. Digo, no, no mejora ni empeora tu escritura, pero es como estar más atento a lo que hay afuera. Y mi última novela tiene que ver que está muy nutrida, abreva de esos procesos de los pueblos, de las minas que Ujú, han llegado acá a Oaxaca. Y, por ejemplo, pienso que no hay vuelta de hoja en ese tipo de escrituras. Como me interesa mucho. Creo que por lo menos estos años siguientes, estos proyectos próximos, tienen que ver con ese tipo de escritura. A mí me gusta mucho la crónica, los perfiles, desafortunadamente no me encargan tantos. Ahí es ujú, complicado dedicarte a hacer un reportaje con tiempo que implique cierto compromiso de tiempo. Si no hay alguien que le va a dar salida, es como muy, muy complejo, ¿no? No es como la ujú, literatura que nosotros claro. podemos dedicarnos a nuestras obras y no sabemos si tendrán salida o no, pero un reportaje es como que pierde parte de su propósito si no tiene esa exposición, porque son temas que son más o menos actuales. Pero eso me gustaría mucho, como hacer perfiles, me gusta mucho, pero no sé si respondí tu pregunta sobre la escritura, pero me quedé pensando en ese pendiente que tengo sobre Ujú. como ver hacia adentro, como escribir hacia adentro, como escribir sobre mí mismo.
Y bueno, cierro con algo que ya es una duda, a lo mejor muy personal, pero hace creo que como un par de meses yo subí un reel a mis redes y hablaba sobre lo cansado, ¿no? De la carrera de lograr ser alguien, del éxito, del Sí. aplauso, ¿no? Y recuerdo que me pusiste un comentario ahí y me llamó la atención y de hecho te escribí, te agradecí el comentario, fue cuando te invité, ¿no? A grabar este programa. Y me gustaría que cerráramos con esto, ¿no? Con esta idea o la carrera que estamos todo el tiempo por buscar ser alguien y justo por buscar ser alguien no vemos al otro, por buscar ser alguien no nos detenemos, por tener esta carrera del aplauso, de los likes, o sea, yo me dedico al contenido en redes, ¿no? Pero aún así me lo he cuestionado, es cansado, ¿no? Y a veces eh, me doy mis pausas, me doy mis tiempos y yo digo, ok, de alguna manera comparto eso que dices desde mi propia trinchera, ¿no? Y que a lo mejor es más desde las redes, de qué Ujú, puedo compartir yo desde las herramientas que tengo. Y pues es regalar un programa todos los lunes, hablar de temas ujú. que pueden acompañar a las personas y ponerme al servicio desde las prácticas literarias, terapéuticas, filosóficas. Y me llamó la atención que te detuvieras, ¿no? A hacer un comentario en esto de evitar la carrera, o sea, por ser alguien. mm, ¿Te lo has planteado igual o solo te llamó la atención por No, es algo que me mucho más resonó sencillo? mucho y ahorita Ujú, mientras lo vuelves a contar igual, me está resonando, sí, en todo el cuerpo lo siento, ujú, porque justo creo que también es una esencia de esta transformación que tú me preguntabas, que tuvo que ver con los años en Ayotzinapa y que tiene que ver con la emancipación de, de muchos, ujú, por ejemplo, de muchas expectativas que se tiene de un escritor varón, novelista, de cierta edad, con ciertos como logros o publicaciones en ciertas editoriales. Es como que la presión, hay presión del medio, de ti mismo, como se nos enseña a los varones también como también este chip de competitividad, no claro. sé, muy feo, mientras te lo cuento, me parece muy desagradable, pero al mismo tiempo te lo cuento y creo que la ganancia mayor que he tenido al salirme, por ejemplo, de las editoriales grandes, multinacionales, Ujú, ves, de emanciparme, de libertad, de tranquilidad. Así como te lo cuento y me siento bien tranquilo, como si me dices, ujú, oye, pero es que ya no vas a publicar en no sé qué sí. editorial española. Y yo, pues, oh, qué bueno, porque ya puedo escribir lo que me dé la gana, de la extensión que me dé la gana, como a mis tiempos, las Y de ahí portadas. puedes hacer una edición artesanal, como nos decías Sí, al principio. y la verdad es que siento que he ganado mucho. Creo que luego nos educan mucho, creemos que son pérdidas, como, Ujú, sobre todo como varones, como de todo, como si renuncias a ciertas cosas eh, que supone que debes hacer, estás a ciertos empleos o a ciertos sueldos o a ciertos, eh, no sé, puestos o posicionamientos en la vida pública o literaria del país. Es como, pues ya, te estás degradando, es como, no, es todo lo contrario, es como aquí está la libertad, acá de este lado, en la autonomía y la autogestión está la verdadera libertad, que es algo también que se construye, y pues lo que tienes que ujú, hacerte responsable y estar trabajando todos los días, porque son claro. espacios por los que tienes que luchar, no es algo regalado, no es como Ujú, voy a renunciar a ese mundo literario, a las ferias de libro, a las giras de ujú, prensa, a las editoriales transnacionales, y ya. Es como no, es como renuncio a eso para construir algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? No sé, porque todavía no existe. ¿Cómo lo hago? No hay reglas. ok. Es como, no, y como esta nueva forma de edición me ha conectado, mira, te lo cuento y me emociono, porque es volver a conectar como el primer libro. Me siento como cuando publiqué Ujú, mi libro a los 21 años, que fue un libro de cuentos de edición de autor que hicimos con unos amigos allí en Zacatecas, y es volver a lo punk, como hazlo tú sí, mismo. Y a creo que las las editoriales plaquettes. grandes se están perdiendo
ya están perdidos, ya se les fue la onda, y como no están abrazando estas nuevas formas de Ujú, publicación, estas nuevas plataformas, y yo me he sentido muy bien, muy a gusto y sobre todo como no traicionando pues mi proyecto ujú. literario y sí, creo que eso ha sido como parte también de este aprendizaje del que me preguntabas al principio, y creo que es también fundamental esa parte. Trino, pues ha sido, la verdad, un honor conocerte también desde acá. Me siento afortunada de que a lo largo de nuestro camino, no solo literario, sino de vida, pues hemos estado ahí presentes el uno con el otro. Gracias, gracias por compartirnos, por abrir tu corazón y gracias, nos escuchan. Me gustaría que se detuvieran y se preguntaran cómo está su corazón, cómo está su corazón en este momento, porque en este momento el mío está abrazado, está comunicado, está de alguna manera simbrado. Me ha simbrado mucho tu historia que realmente no la conocía del todo, conocía pequeños fragmentitos. Gracias de veras por compartirnos, por invitarnos a darnos cuenta que también la literatura no solo es un en simplemente tiene que ver con cierta medida de éxito, que Ujú. bueno, que inevitablemente se puede dar o no, no es eso el tema, sino el tema es qué tanto te crees ese personaje o no, que es lo que decías hace un rato, ¿no? Sí. Entonces, gracias, me haces reflexionarme mucho, me haces sentir mucho y me quedo con esta idea de estarme preguntando cómo está mi corazón, cómo estoy, qué me va pasando. Me gustaría No, pues saber al cómo te vas contrario, tú. gracias a ti. Me da mucho gusto compartir este espacio y sobre todo que frecuentemente me resuenan tus palabras y los procesos que llevas con la gente que te escucha y con la que trabajas. Muchas gracias también por tu labor, que creo que es muy importante. Gracias, nos vemos en otro lunes de Conócete.